Bien, les saludo en el amor del Señor en esta mañana y siempre dando gracias al Señor por las bondades, las misericordias de Dios, que sin duda Él nos lleva a vivir día tras día. El día de hoy quiero compartir acerca de la iglesia triunfante en medio de la corrupción. Eso quiero hablar hoy día, pero también quiero dar gracias al Señor por el día de ayer que tuvimos un conversatorio de matrimonios en nuestra iglesia. Fue un lindo tiempo, un lindo momento de todos los matrimonios que pudimos estar allí, así que fue un tiempo bendecido. Hace más de un año después de pandemia y este año también no habíamos tenido algo así y fue sin duda de mucha bendición para todos los que estuvimos ahí en ese momento especial. Entonces, quiero hablar acerca de la iglesia triunfante en medio de la corrupción. Y buscaba la definición de corrupción, y esta palabra está definida como contrario a la ley y los principios morales. Contrario a la ley y los principios morales. Hace poco el mundo político, el mundo homosexual, los evangélicos o en su mayoría los cristianos evangélicos y aquellos que estamos o están en favor de la familia y los principios de Dios, nos vimos sorprendidos cuando el presidente de esta nación habló que le dará suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Sin duda eso causó mucho revuelo, no estaba dentro de las cosas que se podrían haber asumido en ese momento, justamente en lo que él estaba haciendo, en una cuenta pública, y sin embargo fue un revuelo porque se colocó nuevamente en la mesa algo que nadie pensó que se le iba a dar esta prioridad, más aún cuando él dice y lo declara en varias ocasiones que le dio urgencia a esta ley. Es como que el país estuviese clamando esta ley y la verdad es que no es así. Creo que la mayoría, el 80% o más de nuestra nación, lo voy a decir, contrario a lo que dicen a veces los medios de comunicación, que el 75% de Chile estaba pidiendo justamente que se promulgara esta ley o que se llevara justamente a evaluar o a empezar a trabajar en base a eso, y eso no es verdad, esa es una mentira. No es el 75%, yo creo que es al contrario, más del 80% de nuestro país. Estamos en favor de la familia, estamos en favor del hogar y de los hijos, de un papá, de una mamá y sus hijos, indistintamente a lo que tengan que resolver el día más tarde o el día de mañana. Hoy en día, quiero decirles, estimados amigos y hermanos, en gran parte del mundo la iglesia ha tenido que mirar cómo se han ido creando leyes contrarias al evangelio y de manera desafiante a Dios, porque aquí podríamos incluir otras leyes más. Son leyes, sí, que son desafiantes, son contrarias a Dios, son contrarias a la palabra y atentan contra la familia y atentan también contra el modelo de la familia dada por Dios y la libertad de los niños. Los niños han sido los más afectados con estas leyes. Digo esto porque esta aprobación de leyes, si en algún momento se va a gestionar esto, lo más probable, y así creo que la mayoría de nosotros lo pensamos, es una punta del iceberg, donde después de esto viene el adoctrinamiento infantil. Así como ha pasado en otros países, como la ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, donde dice que los niños deben experimentar con su sexualidad y cuestionar su identidad de género para así tener finalmente el derecho de elegir si ser hombre o mujer. Curiosamente, mientras miraba este artículo o algunos artículos con respecto a la ESI en algunos países, me percaté que la ESI está ligada
a el movimiento ideológico pro aborto. Y eso, de una u otra manera, nos da también un entendimiento de los fondos y la realidad, desnudar justamente este tipo de leyes que están ligadas a todos estos movimientos que son antifamilia, anti Dios, anti la palabra del Señor. Entonces, sin duda, hoy por hoy, todo lo que se está dando en medio de nuestra sociedad tiene que ver con eso, tiene que ver con esas libertades sin límites, y prontamente seguramente se van a levantar movimientos, así como en Argentina, ¿verdad?, acerca de el aborto libre. No sé, y tantas otras cosas que se están dando en una sociedad como esta, donde el diablo sin duda está haciendo su trabajo. Todas las leyes, hermanos, y escuche bien esto, todas las leyes injustas, insensatas e impías tendrán efectos adversos en la sociedad. Y los cristianos, nosotros los cristianos, debemos de una u otra manera alzar la voz de diferentes formas para dar a entender nuestro rechazo, nuestra posición, y hacer una apología de nuestra fe, una defensa de nuestra fe a través de la palabra del Señor. Hacerlo sin temor, hacerlo con las convicciones que Dios ha puesto en mi corazón o nuestro corazón, aún incomodando a los demás. Hace poco, el domingo anterior, estábamos aquí en un velorio, en un servicio de fúnebre salida, y en ese momento se juntaron algunas personas, quizás 30 o algunos más, y estábamos aquí y yo hablé acerca de cómo Dios nos habla de la vida en el Salmo 90, el Salmo de Moisés, la oración de Moisés, y hice allí un análisis acerca de cómo el Señor nos presenta la vida, ¿verdad?, como algo pasajero, una analogía de la vida. Entonces, dentro de eso, hablé que la voluntad de Dios es justamente que aquellos seres que vienen a la vida sean cuidados para luego sean parte y compongan esta sociedad. Y me di cuenta que mientras hablaba y decía que la iglesia, nosotros no somos pro aborto, nosotros somos pro vida, estamos en defensa de la vida, estamos en defensa de lo que Dios nos ha enseñado siempre en su palabra. Sentí una cierta incomodidad en el momento, una incomodidad que se dejó ver, y yo al menos percibí eso cuando hablé acerca de que la iglesia no es pro aborto, la iglesia es antagónica, la iglesia defiende la vida conforme los principios de Dios. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos recuerda a nosotros de nuestras responsabilidades que tenemos como cristianos. Es verdad que hoy día no nos ponemos de acuerdo como iglesias evangélicas, porque hoy día una de las cosas que realmente más ha afectado en hacer cosas de manera conjunta es la desunión y el denominacionalismo, eso que nos separa, que lamentablemente no nos permite hacer cosas más potentes en medio de nuestra sociedad. Porque al menos en la ciudad donde estoy me he dado cuenta, incluso cuando llegué aquí el primer año, me di cuenta que cuando celebraban el Día de las Iglesias Evangélicas, unos lo celebraron un día y otros otro día. Yo no estaba todavía incluido dentro de ningún consejo de pastores, pero luego me di cuenta de la gran desunión que hay, y eso no es solamente aquí en mi ciudad, es en cualquier ciudad de este país y seguramente en su ciudad de aquellos que están en otras partes del mundo escuchando esta palabra. Entonces, sí hay una gran desunión, y eso no nos permite ser mayormente efectivos en las cosas que tenemos que hacer y decir como cristianos evangélicos. Por lo tanto, el Señor nos recuerda que no nos desanimemos.
No debemos desanimarnos ni por esos desacuerdos o en las cosas tan primordiales, tan fundamentales que hoy no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera con los mismos hermanos de la iglesia donde uno pertenece, donde usted pertenece. Que no nos amedrentemos, dice el Señor. Claro que sí, lo dice en muchas partes de la Biblia. Que una sociedad, y escuche bien esto, una sociedad inundada de inmoralidad jamás le robará a la iglesia su poder. La iglesia tiene un poder inherente y lo tiene en la palabra de Dios. Lo tiene a través del Espíritu Santo. Y nosotros descansamos en la palabra y descansamos en el poder del Espíritu Santo para predicar un evangelio, una palabra que no es nuestra, es palabra de Dios. Y si tenemos convicciones profundas en que es palabra de Dios, sin duda, lo que está allí lo voy a hablar, lo voy a predicar con denuedo, lo voy a predicar con mi alma, con mi corazón. Y mis convicciones las voy a transmitir en el escenario que sea, en la familia, fuera de la familia, en el trabajo o en un lugar público, donde sea. Debemos transmitir, hermanos amados, los principios que Dios nos ha puesto delante de nosotros, que es palabra de Dios, poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. En el primer siglo, el Imperio Romano practicó y adoptó una serie de perversiones sexuales, como son las bacanales. Yo hace poco hablé acerca de las bacanales, cómo los romanos buscaban una espiritualidad mayor a través de estas orgías sexuales. Bueno, de ahí viene la palabra bacán, ¿no es cierto?, de las bacanales. Para que usted lo logre entender, que no es una palabra que no tiene trasfondo. Tiene trasfondo, cuando alguien dice bacán, está hablando del trasfondo de las bacanales. Eran orgías sexuales, era embriaguez, y habían muchas prácticas allí que ellos hacían y mantenían en esas bacanales para buscar una espiritualidad superior y dar rienda suelta también a todos sus apetitos de la carne, todos sus apetitos sexuales. Los romanos practicaban el incesto donde era muy común que entre hermanos tuvieran relaciones sexuales. Era muy común, no era mal visto. Tampoco era mal visto que la mamá de alguien se acostara con el hijo y mantuviera relaciones sexuales. Tampoco era mal visto, era parte de la sociedad romana. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad corrupta, muy corrupta, ¿no es cierto? Y si agregamos la idolatría, eso lo hace más corrupto aún. Pero Dios, y escuche bien, Dios usó este pecado para contrastar que el poder del Evangelio se sostenía en la santidad de su iglesia. Eso significa que los cristianos tenemos la capacidad espiritual, escuche bien, la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo, para vivir apartados de toda inmoralidad. Esa capacidad la ha dado Dios, estimados hermanos, estimados jóvenes. Dios nos dio esa capacidad a través del Espíritu. Podemos vivir apartados de una sexualidad prematura, una precocidad de la sexualidad. Se puede vivir. El tema es que muchos padres no están haciendo el trabajo en sus hogares con sus hijos. Se están olvidando del adoctrinamiento en la palabra de sus hijos. Ni siquiera ellos, como cristianos, entre comillas, toman una Biblia, una escritura, se interesan por leer, por escuchar la palabra de Dios y transmitir a sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a apartar a nuestros hijos de la inmoralidad sexual si no estamos tomando el compromiso primordial como padres responsables de nuestros hijos de enseñarle la palabra de Dios? Hay muchos niños que están diseminados en nuestros hogares de cristianos y ni siquiera nunca una vez han pisado una escuela dominical. Nunca una vez han pisado un retiro espiritual de niños, porque no es del interés de los padres. Y escuche bien, lo que usted no está haciendo por sus hijos, lo va a hacer la sociedad. Y la sociedad lo va a marcar de tal manera que va a tener una hija prematura, una hija
con un embarazo prematuro y un hijo, probando tempranamente la sexualidad y entrando en un mundo licencioso. Y es porque los padres nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad, amados hermanos. Tenemos una tarea que hacer, una tarea que cumplir. La descripción del apóstol Pablo de la Roma dominada por los gentiles incluía referencias a la homosexualidad. Las mujeres allí cambiaron las relaciones naturales por lo que es o por lo que va contra naturaleza, mientras que asimismo los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Esto habla acerca de la homosexualidad. Verdaderamente, hermanos, Roma era una animada metrópolis que ofrecía una variedad de perversiones sexuales a aquellos que buscaban placeres ilícitos. Claro, es una buena forma de atrapar a la gente, especialmente aquellos que venían de lejos, para poder incluirlos dentro de un mundo licencioso. Sin duda, es más fácil hacer el pecado que buscar a Dios. Y eso lo digo no solamente por la gente que está en pecado, que no conoce al Señor, sino también por aquellos que somos creyentes, que somos cristianos. Por eso es difícil para nosotros lograr que todos entiendan el valor de la oración, el valor de la palabra del Señor y del estudio de ella, el valor de la comunión de la iglesia. Cada uno hace sus propios programas y lucha por ellos y lo levanta casi como un trofeo diciendo quién lo hace mejor. Eso pasa en muchas iglesias también. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que predica mejor? ¿Quién es el que habla mejor? ¿Quién es el que habla más bonito? También eso pasa en muchos líderes y pasa también en el aprecio de los mismos hermanos que van idolatrando, van colocando en alto y se han olvidado de Cristo, se han olvidado del fondo que todos los que estamos aquí predicamos a Jesucristo y estamos en este ejercicio ministerial de hablar del Evangelio de Dios en medio de una sociedad que necesita oír palabra del Señor. Y nos involucramos en cosas carnales, en cosas de este mundo, cosas infantiles. Es infantil, amor, lo que muchos hermanos hacen, practican, es infantil, no es de Dios. Por lo tanto, Pablo habla de la iglesia que está inmersa en esta vida licenciosa. Y habla de que en esa ciudad el Evangelio probó ser poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y más dice la Biblia, en Romanos 16, 19, que la iglesia fue conocida por todos. Y Pablo dice en ese texto, dice que él se gozaba de esto. O sea, se gozaba al ver que hermanos que estaban tan presionados por la sociedad, tan presionados políticamente, porque Roma era un imperio poderoso, y ellos sentían esa presión política, esa presión social, porque la vida licenciosa era algo de todos los días. Y sin embargo, habían hermanos que se habían apartado, se habían separado para Dios, en santidad para el Señor, y cuidaban de sus vidas espirituales para agradar a Dios. Gloria al Señor, sí se puede. Sí podemos ser apartados en una sociedad licenciosa. Sí podemos hacerlo, y lo podemos hacer a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. La antigua Corinto fue infame por su licenciosa sexualidad. Estamos hablando de otro lugar, de Corinto. Pablo escribió sobre los estilos de vida pecaminosos en Corinto, la inmoralidad sexual. Habló acerca de los adúlteros y los hombres que practicaban la homosexualidad. Eso está en 1 Corintios 6:9. Algunos corintios creyentes estuvieron entre esos grupos antes de su conversión. Eran parte de esa sociedad, eran parte de esas prácticas, pero hoy día
siendo hombres nuevos, con vidas convertidas, sin duda, mostraban esa espiritualidad, esa relación profunda con el Señor. Cuando Pablo predicó el Evangelio allí, la Biblia dice, y en Hechos 18:8, que muchos creyeron y muchos también de estos fueron bautizados. Amén. Fueron bautizados. Muchos creyentes. En tercer lugar, entre las obras de la naturaleza pecaminosa, estoy hablando de Galacia o de los Gálatas. En Galacia estaba la inmoralidad sexual, la impureza, la sensualidad, las orgías. Pero los Gálatas creyentes fueron rescatados de la maldición de la ley, dice allí Gálatas 3:13, y llamados a vivir por fe, Gálatas 3:11. O sea, Dios obró de tal manera en medio de esta sociedad en Galacia que los hermanos fueron apartados, rescatados, separados, y ese poder de la ley que los condenaba ya ahora no los condenaba, fueron libres, llamados a vivir por fe, como dice la Escritura. La antigua Éfeso se sostenía de un gran templo dedicado a la diosa griega Artemisa, Diana para los romanos. Y su centro de atención era una gran y perversa estatua de la deidad. Era una ciudad de inmoralidad pagana que incluía la sensualidad y toda clase de impurezas. Efesios 4:19. En una ciudad así, en este contexto, Pablo predicó 2 años y vio a muchos llegar a la fe en Cristo. ¿Escuchó eso? Los creyentes allí debían apartarse de toda inmoralidad sexual, lo dice Pablo en Efesios 5, y ser conocidos por sus familias consagradas a Dios. O sea, no solamente había un acto de fe, sino también había una evidencia que se manifestaba en el núcleo más cercano para nosotros, que es la familia. Amados, la familia es nuestro primer testigo de la conversión de nuestras vidas. La familia es el primer testigo, nuestra primera nube de testigos es la familia. Si alguien se ha convertido al Evangelio, alguien ha conocido el Evangelio, ha conocido a Cristo, seguramente es la familia los primeros que van a evidenciar el cambio de tu vida. Y escucha bien lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, en la conversión de Nicodemo, habla de un nuevo nacimiento, amados. Un nuevo nacimiento, o sea, está hablando de que somos una nueva vida. Ya no hay rencores, ya no hay envidias, ya no hay mentiras en nuestra vida, ya no hay engaños en nuestra vida, no hay malos deseos en nuestra vida, no hay chismes ni la inmoralidad de las calumnias en nuestra vida, no hay rumores en nuestra vida. Estamos sometidos a Cristo, es una nueva vida, hermanos, una vida sometida a Cristo y a la palabra de Dios. Y algunos todavía no logran entender eso. Están viviendo la misma vida que no tenían cuando experimentaron el nuevo nacimiento. O mejor dicho, habría que preguntarse si realmente han experimentado un nuevo nacimiento o siguen siendo los mismos pecadores, pero ahora bajo la cobertura de una religión. Y por eso es bueno examinarse a través de la palabra y del Espíritu Santo. En cuarto lugar, Tesalónica, por otra parte, era una ciudad de más de 100,000 personas en los días de Pablo. También tuvo su parte de depravación pagana, incluyendo la inmoralidad sexual. Y escuche bien esto. En contraste, la fe de los tesalonicenses cristianos y su santidad personal se constituyeron, y escuche bien, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes. No solamente debemos ser ejemplos en nuestra casa,
No solamente debemos ser ejemplos en el trabajo, no solamente debemos ser ejemplos en el vecindario o en el lugar en el contexto que estemos, sino también ser ejemplo en medio de los creyentes, que los creyentes tengan un buen testimonio de nosotros, amados hermanos. En quinto lugar, los receptores de Primera de Pedro también vivían entre los paganos y estaban bombardeados por llamados a sucumbir ante los deseos pecaminosos. Siempre es un llamado continuo. El diablo siempre está ejerciendo alguna presión a volver al pecado. Por lo tanto, el llamado del diablo es de esta manera, es continuo. Sin embargo, ellos resistieron la maldad que había alrededor de ellos. Y la Biblia dice, y el Señor los declara aquí como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. De esa manera Dios habla de nosotros. De esa manera Dios piensa en nosotros. De esa manera Dios nos declara a nosotros un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Un pueblo que le pertenece a Dios. Es un privilegio, es una tremenda bendición ser parte de estos llamados por Dios. Por lo tanto, amados, la responsabilidad y el compromiso que debemos tener con Dios y con su palabra es superior a cualquier otro compromiso que tengamos en nuestra vida. La verdad que eso debe ser lo ideal, pero no siempre es así. Pareciera ser que los compromisos de esta vida fueran más importantes. Pareciera ser que las cosas de este mundo y los deleites pasajeros fueran más importantes que agradar a Dios y darle la prioridad al Señor. En sexto lugar, y al final de todo esto, de este recorrido por las ciudades que Pablo hace, uno de los predicadores, y estoy hablando de los evangelios ahora, uno de los predicadores más poderosos de la historia, Juan el Bautista, ejerció su ministerio profético en contra del entorno de un rey malvado que persistió en una relación ilícita con la esposa de su hermano. El que Juan Bautista le haya enrostrado su pecado y lo hacía abiertamente, y lo hacía con toda su energía, con toda su voz, sin duda que eso tuvo una repercusión, le costó la vida a Juan, al profeta, le costó la vida, por lo que fue decapitado debido a que se mantuvo firme en su rectitud. Sin embargo, y escuche bien, sin embargo, su llamado al arrepentimiento ha ayudado a incontables miles a llegar a Cristo a través de los siglos, mientras que el pecado sexual de Herodes fue pasajero. A veces nos va a costar, quizás no la vida, en las cosas que nosotros estamos declarando en medio de nuestra sociedad, cuando de una u otra manera se quiere naturalizar ciertos conceptos en medio nuestro y sacar el concepto del pecado, que es justamente un principio de la palabra, de la Escritura, de la Biblia. Y vamos transformando las cosas y nos vamos adecuando al mundo. Y vamos naturalizando aquellas cosas que no son del propósito de Dios, de los principios de Dios, lo que Dios nos ha dejado o del Evangelio. Y nos va a costar quizás el trabajo, nos va a costar el repruebo, el rechazo de la familia, de los amigos o del entorno donde estemos, pero eso no debe ser más importante que predominar en el Evangelio de Jesucristo y sostener las verdades, los principios de Dios en la palabra del Señor, cueste lo que cueste, amados hermanos. Pero tenemos que definir nuestra fe, tal y cual como Elías le decía al pueblo, bueno, si ustedes quieren definir su fe, si quieren ir en pos de los ídolos, en pos de el sacerdocio pagano, vayan en pos de ellos. Pero si quieren servir a Dios, entonces háganlo, declárenlo, díganlo, pronúncienlo, que a usted lo identifiquen como un cristiano.
Que la gente de su alrededor no tenga que identificarlos a ustedes por otra razón, sino por ser cristianos, por ser creyentes. Hay mucha gente que va a ser convertida a través de la palabra. Hay mucha gente que hoy día está clamando por un cambio en su vida. Hay mucha gente que hoy día está deseando oír la palabra del Señor. Amados hermanos, la tarea no está concluida. La tarea hoy, podría decirlo de esta manera, valientemente, la tarea recién comienza. La nuestra al menos. La nuestra, la que está en nuestro tiempo, en mi vida, en la posición en que estoy, en la edad que tengo, la tarea recién comienza. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que predicar de la palabra del Señor, y hay muchos hermanos que van a ser convertidos por esta palabra del Señor, la palabra poderosa de Dios. Concluyo con esto. Aunque la perversión sexual, la inmoralidad, puedan aumentar, porque la maldad ha ido aumentando, tal y cual como dice la palabra, y las leyes cada vez sean más amenazantes. Dios tiene una historia, ¿escuchó eso? Dios tiene una historia de hacer que su evangelio brille en medio de la corrupción. Dios tiene una historia, y en este momento yo te estoy mostrando una historia que pasa de los evangelios, de la vida de Juan el Bautista y de las cartas de Pablo en diferentes lugares. Hay una historia que en medio de la inmoralidad, la iglesia de igual manera ha brillado con luz propia a través del poder y de la investidura que hemos recibido por parte del Espíritu Santo para proclamar el evangelio. Y allí donde se predicó el evangelio, aunque se veía imposible, aunque se veía difícil la tarea, sin embargo, igual Dios transformó vida. La iglesia brilló en medio de esa sociedad, en medio de la oscuridad, se transformaron vidas cambiadas por el poder del evangelio. Lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo en el tiempo y en las circunstancias que sean. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el poder del evangelio, por el Espíritu Santo que está en nosotros y está en medio de la iglesia. Tu iglesia, Señor, que brille en medio de la oscuridad, en medio de una sociedad licenciosa, en medio de una sociedad corrupta. Pero sin embargo, Señor, aquí hay un evangelio puro, santo, que viene de ti, inspirado por ti, Señor, que tú nos has entregado como apartados, como santificados por el Espíritu Santo. Señor, gracias por ese gran privilegio. Señor, anímanos, Señor, anima a tu pueblo. Oro por los que están ahí, cabizbajos, desanimados, tratando de encontrarle sentido a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, quita ese desánimo, Señor. Que las huestes del diablo, Señor, sean rechazadas. Señor, retrocedan, Padre, en su accionar, en su obrar, para traer desánimo a la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan una linda semana, la escuela dominical, entonces, y todas las actividades de esta semana. Oramos, nos despedimos en el nombre del Señor.